Bien, reiterado buenos días. Mi nombre es el Francisco Medina Salas. Soy presidente de la Sala Penal de Apelaciones Nacional de Emergencia. Me encuentro acompañado por los magistrados Javier Valverde y Mosqueira Cornejo, integrantes de este tribunal, con la finalidad de llevar a cabo la audiencia de apelación de auto programada en el expediente 33-2020, incidente 25. Pedimos a nuestro especialista que nos dé cuenta de las partes convocadas a esta audiencia. Buenos días, señor presidente de la sala y jueces superiores miembros de la Sala Penal de Apelaciones. Respecto a las partes concurrentes, se encuentra por parte del Ministerio Público la doctora Marleni Paola Morales Yataco, fiscal adjunta superior. Del mismo modo, se encuentra por la parte recurrente del señor Martín Alberto Vizcarra Cornejo, el abogado Erwin Sicha Pérez. Esto en cuanto a que dar cuenta, señor presidente. Bien, con la asistencia de las partes procesales, declaramos instalada válidamente esta audiencia de apelación y encargamos la dirección de debate al magistrado Mosqueira Cornejo. Adelante, doctor. Con su venia, señor presidente. Habida cuenta que, como ha informado el presidente del tribunal, es una nueva conformación de la sala de emergencia, requerimos a las partes si tienen alguna observación sobre los nuevos integrantes de este colegiado. A la defensa técnica. Ninguno, señor magistrado. Ministerio Público. Ninguno, señor. Bien, se trata, como ya lo hemos referido, del expediente 33-2020, incidente 25. Es un recurso de apelación contra la resolución emitida por el Quinto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional el 27 de diciembre del 2024, que declaró fundada la solicitud de la Fiscalía y prolongó el plazo de la medida de coerción de impedimento de salida del país contra el señor Martín Alberto Vizcarra por 6 meses. La pretensión es revocatoria. Lo primero que tendríamos que preguntarle a la defensa es si va a persistir en su recurso impugnatorio o si se va a desistir parcial o totalmente. Nos ratificamos de nuestra pretensión, señor magistrado. Bien, le vamos a pedir entonces que se ciña a los agravios esbozados en su impugnación escrita. Básicamente hemos identificado 2 agravios. El primero, en cuanto a que, según refiere la defensa técnica, es absolutamente arbitrario ordenar medidas limitativas en base a circunstancias que no son imputables a los investigados y que tampoco constituyen causas fortuitas o de fuerza mayor. Y la segunda, en el siguiente folio de su recurso impugnatorio, referido a la alta probabilidad. La mera invocación de la alta probabilidad de sentencia condenatoria no constituye por sí misma un fundamento válido para sustentar el riesgo de fuga. Doctor, tiene usted 7 minutos para dirigirse al tribunal. Le vamos a agradecer, por favor, que en su alocución haga referencia a los vicios, a los errores en que ocurrió el acuo y cómo debía haberse interpretado en todo caso la normativa. Adelante, doctor. Muchísimas gracias, señor director de debates. Muchísimas gracias, señor presidente y señor miembro del colegiado. Esta defensa técnica ha formulado recurso de apelación contra la resolución oral del 27 de diciembre de 2024, que declaró fundada en parte el requerimiento de prolongación de la medida de impedimento de salida del país en contra del señor Martín Alberto Vizcarra Cornejo. 3 son los argumentos sucintos esbozados por el acuo. Primero, que señala que la dificultad del proceso, o esa especial dificultad, correspondería a la carga procesal y a la complejidad de los casos que atiende el juzgado, y que además, si bien esto no es reputado a la defensa técnica ni al imputado, sí lo es a la capacidad del sistema judicial para llevar a cabo adelante los procesos penales. Y el otro argumento que ha señalado es que prolongar la medida de impedimento de salida del país al no existir otra medida de coerción es necesaria debido a una posibilidad o a una probabilidad de condena, por lo que se incrementa el peligro de fuga del imputado. En cuanto a lo primero, señores miembros de este colegiado, nosotros queremos señalar lo siguiente. Entendemos, y así lo ha señalado el Tribunal Constitucional en el expediente 731-2004, que cuando se restringe la libertad personal, más allá de la gradualidad de esta restricción, debe tenerse en cuenta 2 factores importantes. La garantía de un proceso penal eficiente, que nosotros también compartimos, y en segundo lugar, la garantía de la protección de los derechos fundamentales del imputado. Una de las garantías
respecto a los derechos fundamentales del imputado es la garantía constitucional del debido proceso prevista en el artículo 139.3 de la Constitución Política del Perú, entre cuyas manifestaciones tenemos el principio de legalidad. Ningún funcionario público, mucho menos ningún magistrado, podría afectar los derechos fundamentales de la ciudadanía o de los ciudadanos sin que previamente no se encuentre los presupuestos, el tiempo y el modo en que se deban afectar esos derechos fundamentales. Evidentemente, todas las restricciones, todas las medidas de coerción están sujetos a un criterio de legalidad. En ese sentido, el artículo 274 del Código Procesal Penal establece que dos son los presupuestos para prolongar la medida: las circunstancias que importen una especial dificultad a la investigación o el proceso y el peligro de fuga. Estos presupuestos deben concurrir, y así lo ha señalado la jurisprudencia y la doctrina de manera unánime, de forma copulativa. Es decir, no puede existir uno u otro presupuesto. Ambos deben concurrir de manera conjunta para poder prolongar justamente esa medida. Y en este caso, nosotros tenemos lo primero, que el órgano jurisdiccional nos señala que la especial dificultad sería la carga procesal del órgano jurisdiccional. Y esto, señores magistrados, aún cuando el propio órgano jurisdiccional reconoce que no es responsabilidad del imputado, ni tampoco se le puede adjudicar alguna conducta obstruccionista o dilatoria, es el sustento en el que el acuo sostiene su decisión de prolongar la medida de impedimento de salida del país, desconociendo, por ejemplo, un pronunciamiento reciente, si así lo podríamos llamar, del único tribunal casacional de la República del Perú, de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, auto de apelación 177-2022 del 4 de octubre de dicho año. ¿Qué es lo que señaló frente también a un requerimiento de prolongación de la medida de impedimento de salida del país? La Sala Penal Permanente razonó que el periodo temporal bajo el dominio del representante del Ministerio Público no puede ser reputado a la conducta de las partes procesales, y en esa lógica, añadiendo otros argumentos, declaró infundada la prolongación de la medida de impedimento de salida del país. A partir de esto, señores magistrados, es evidente que no solo no existe responsabilidad alguna, como lo reconoció el acuo de la defensa técnica o del investigado Martín Alberto Vizcarra Cornejo respecto a la demora del proceso, sino que además ese razonamiento puede extrapolarse a cualquier otra circunstancia que esté a cargo de una entidad del Estado. En efecto, ¿no? También, si el Ministerio Público tenía a cargo la etapa de la investigación preparatoria, el director de la investigación, y en la etapa intermedia quien lo dirige es el juez de la investigación preparatoria, y justamente este periodo está bajo el dominio del juez de la investigación preparatoria, tampoco podría dictarse una medida de prolongación de la medida de impedimento de salida del país si eso no hubiese sido responsabilidad de las partes. Máxime si, por ejemplo, el Acuerdo Plenario 1/2017, / CIJ 116, ha establecido lo siguiente, ¿no? Frente a una prolongación de la medida de prisión preventiva, indica que ello no será procedente, que no se puede aceptar, señala de manera tajante, si es que el proceso penal ha quedado paralizado sin causa justificada que lo legitime y sin que se pueda atribuir a una conducta obstruccionista, dolosa o negligente de la defensa, o la dilación indebida o paralización del procedimiento. Por estas razones es evidente que ese argumento que sostiene el órgano jurisdiccional de primera instancia no puede sustentar la dificultad del proceso, una dificultad especial del proceso, como presupuesto de la prolongación de la medida de impedimento de salida del país. Pero además, señores magistrados, también ya para ir culminando, el acuo nos señaló que dado que no existe otra medida de coerción, la única posibilidad es la medida de impedimento de salida del país, que no sería tan gravosa frente a una probabilidad de condena. Lo que tenemos que señalar, señor magistrado, señor director de debate, señores miembros del colegiado, es que más allá de la existencia o inexistencia de una medida de coerción, esta debe sujetarse al principio de legalidad, que exige un presupuesto y que no existe ni ha sido razonado de esa manera por el órgano jurisdiccional. Pero además, la
sospecha o las consideraciones de una probabilidad de condena ni siquiera pueden representar un peligro de fuga desde los criterios asumidos por la jurisprudencia, porque conforme ha señalado también ya la Corte Suprema de Justicia, el peligro de fuga debe basarse en hechos específicos, objetivos y verificables que evidencien una intención clara del imputado de eludir el proceso penal. En este caso, señor magistrado, mi patrocinado estuvo sujeto a la regla de comparecencia con restricciones desde el año 2021, 10 de marzo del año 2021, y jamás ha existido un incumplimiento de las reglas de conductas que fueron fijadas en ese entonces por el Quinto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional. Por lo que además, señores magistrados, habría que tener en cuenta que hasta la fecha, sin esa medida de coerción más gravosa en cierta medida, hasta la fecha sigue asistiendo a todas las audiencias de juicio oral y participando incluso por los mismos hechos del proceso penal en la etapa intermedia frente al delito de colusión simple que está pendiente de control de acusación. Por esas razones, queda claro que esa probabilidad de condena que sostiene el órgano jurisdiccional no puede constituir por sí solo un peligro de fuga al no ser un hecho objetivo verificable, sino que además no existen otros factores que permitan advertir ese peligro que, por el contrario, frente al comportamiento procesal del señor Martín Vizcarra Cornejo, se desvanece. Por todos estos argumentos, señores magistrados, nosotros solicitamos que se revoque la resolución oral del 27 de diciembre de 2024 y, reformándola, se declara infundada el requerimiento de prolongación de la medida de impedimento de salida del país en todos sus extremos. Muchas gracias. Bien, Ministerio Público, por igual tiempo, por favor. Sí, señor, muchas gracias. Bueno, señores magistrados, luego de haber escuchado a la defensa, en este caso, en esta oportunidad, el Ministerio Público solicita que el recurso de apelación interpuesta contra la resolución venida en grado sea declarada infundada y en consecuencia se confirme la misma. ¿Por qué, señores magistrados? Como bien ha indicado la defensa, señores magistrados, la Corte Suprema ha dictado los lineamientos que se debe observar para la prolongación de la medida de impedimento de salida del país. Y en este caso, establece la observancia de los lineamientos del Acuerdo Plenario Extraordinario 1-2017, que están referidos a los presupuestos de la concurrencia de circunstancias que importen una especial dificultad, así como la subsistencia del peligro procesal y el plazo límite de prolongación. La resolución, que es materia de cuestionamiento por parte de la defensa, señores magistrados, se encuentra fundada en derecho y observa estos lineamientos. Tal es así que ustedes, señores magistrados, podrán observar que la autoridad judicial, al resolver el requerimiento del Ministerio Público, tuvo en cuenta las normas procesales y la jurisprudencia nacional que rigen la materia. Y en ese sentido, señores magistrados, debemos indicar que sobre el presupuesto, circunstancias que importan una especial dificultad, si bien es cierto, la defensa aquí presente trata de resaltar que sería un único criterio asumido por la autoridad judicial, la supuesta sobrecarga procesal del juzgado colegiado que tiene a su cargo el conocimiento del proceso penal. Sin embargo, de la resolución materia en grado, señores magistrados, claramente se advierte que la CODE describe que con posterioridad a la imposición de esta medida de impedimento de salida del país, se han suscitado incidencias e inconvenientes que importan una especial dificultad en el proceso, que se derivó de la complejidad del mismo proceso. Repito, sobre la complejidad del mismo proceso, que conllevó a que la etapa intermedia de control de acusación sea desarrollada en un plazo de 5 meses. ¿Y por qué ocurrió esto, señores magistrados? Ocurrió que debido a la complejidad, a la gravedad de los hechos y a la voluminosidad en cuanto a pruebas ofrecidas por las partes procesales, la autoridad judicial hizo un examen exhaustivo para la admisión de estos órganos de prueba y demás documentales. Y en ese sentido, señores magistrados, se logró determinar la admisión de 23 testigos, 3 testigos técnicos, 7 peritos,
146 documentales, 10 pericias que deberían actuarse o deben ya estarse actuando en el juicio oral. Todo esto, señores magistrados, obviamente importan una especial dificultad, sobre todo por la naturaleza de los ilícitos que vienen siendo objeto de juzgamiento. Circunstancias a la que se sumó, es cierto, el reporte de sobrecarga procesal que venía afrontando el colegiado, lo que retrasó o demoró la programación del inicio del juicio oral. Entonces, señores magistrados, no estamos ante una situación en la que la autoridad judicial solo haya invocado, como pretende hacer creer la defensa, una sola razón. Ha existido más de una razón para ello y ustedes podrán observar esta situación descrita por la autoridad judicial a 1:17 a 1:22 de la grabación de la audiencia de primera instancia. Entonces, señores magistrados, vuelvo a repetir, no es correcto cuando la defensa pretende hacer notar que solamente un criterio fue tomado en consideración por la autoridad judicial. La autoridad judicial describió las vicisitudes procesales que se presentaron durante esta etapa intermedia y que obviamente fue motivada por la complejidad y la cantidad de material probatorio postulado por cada una de las partes. Ahora, si bien es cierto, la defensa cuestiona que no puede ser la carga del juzgado que tiene a su cargo el proceso principal un motivo para ser calificado como una circunstancia de especial dificultad en el proceso, cierto es también, señores magistrados, que el Acuerdo Plenario 1/2007 nos describe cuándo debemos tomar o considerar esta situación y describe en forma específica que se refieren a eventos que por su propia naturaleza, señores magistrados, no permiten un control y se presentan de forma imprevista dentro del proceso. Y esto es uno de ellos. Por tanto, señores magistrados, no es correcto cuando la defensa argumenta que no se ha satisfecho el primer presupuesto que he descrito anteriormente. En cuanto al segundo presupuesto, que está referido a la subsistencia de que el imputado pudiera sustraerse de la acción de la justicia, en este caso, sobre la subsistencia del peligro procesal. Sobre este extremo en concreto también, señores magistrados, la autoridad judicial ha cumplido y ha descrito dentro de su resolución la jurisprudencia nacional que rige la materia. Y en este caso, señores magistrados, es necesario resaltar que por ejemplo, en la propia jurisprudencia que cita la defensa, la apelación número 177-2022, indica que para efectos de determinarse el peligro de fuga en los casos de prolongación de impedimento de salida del país, se exige un riesgo en menor intensidad al requerido para dictar prisión preventiva. También la apelación 103-2022 ha indicado, a través del cual el Tribunal Supremo ha indicado que el peligro procesal debe ser evaluado en el actual estadio procesal, teniéndose en consideración los fundamentos que sustentaron el peligro procesal que impuso la medida. Y esto, señores magistrados, ha sido observado por la autoridad judicial, toda vez que en la resolución materia de grado describe y se remite a tomar en cuenta los antecedentes que se tuvieron en cuenta para la imposición de la medida. Y en ese sentido recurre no solo a observar la resolución que impuso la medida de comparecencia con restricciones en el que se determinó la existencia de un riesgo de peligro procesal, por ello se le impuso la medida de comparecencia con restricciones, sino que además también resalta que a través de la resolución 2 del 30 de diciembre del 2023 que impuso la medida de impedimento de salida del país, pues subsistían los graves elementos de convicción contra el antes mencionado y también la gravedad de la pena. Resalta también, señores magistrados, que a través de las etapas que ha ido pasando este proceso,
se ha ido fortaleciendo estos elementos de convicción que vinculan al encausado con los hechos materia de juzgamiento. Todo ello, señores magistrados, en conjunto llevan a establecer a la autoridad judicial la subsistencia del riesgo procesal. Es por ello que con buen criterio ha establecido la necesidad de dictar esta prolongación de impedimento de salida del país, más aún, señores magistrados, si a la fecha el antes mencionado no cuenta con medida vigente que lo sujete al proceso, toda vez que, como sabemos, debido a la modificatoria normativa que actualmente establece un plazo de duración de las medidas coercitivas, pues se ha debido de levantar estas reglas de conducta establecidas contra el patrocinado de la defensa presente. En consecuencia, señores magistrados, la subsistencia del peligro procesal han sido o deviene de circunstancias concretas observadas por el acuo. Por tanto, no es exacto cuando la defensa señala que solamente ante un criterio de alta probabilidad de condena, la autoridad judicial definió la necesidad de establecer esta prolongación. Es más, señores magistrados, debe de tenerse en consideración que, si bien es cierto, Vamos concluyendo, doctora. estoy concluyendo, señor, sí. Si bien es cierto, señores magistrados, dentro del juicio oral se ha venido desarrollando con normalidad, cierto es también que esta se inició el 28 de octubre del año próximo pasado y al 3 de febrero del año en curso, recién el Ministerio Público ha podido concluir con, en todo caso, actuar sus órganos de prueba. La siguiente sesión, se nos ha informado que en la siguiente sesión comenzará la defensa a interrogar, o en todo caso, a actuarse sus órganos de prueba, y también se encuentra pendiente la actuación de documentales, los alegatos, y obviamente también lo que pueda, los actos procesales que puedan interponer las partes ante la sentencia que se pueda emitir. Por tanto, consideramos que el plazo de 6 meses que ha ordenado la autoridad judicial en este caso responde razonablemente al caso concreto, más aún, señores magistrados, si se encuentra dentro del plazo que otorga la ley para que pueda ser prolongada la medida. Por dichos fundamentos, señores magistrados, este Ministerio Público, como vuelvo a repetir, solicita que la resolución venida en grado sea confirmada. Bien, vamos a hacer una réplica y una dúplica de 3 minutos. Adelante, defensa. Muchas gracias, señor director de debates. De manera muy puntual, ustedes van a poder escuchar el audio de la audiencia del 27 de diciembre del año 2024, señores magistrados. Y ustedes, claro, como señala la representante del Ministerio Público, el magistrado de primera instancia indicó que sí, que había existido una voluminosidad del expediente, pero no sustenta la dificultad del proceso en la voluminosidad del expediente de este proceso penal. Cuando sustenta la complejidad, la especial dificultad del proceso, lo señala en virtud de la carga procesal y de la complejidad de los casos a los cuales el juzgado se encuentra abocado. No es la voluminosidad del expediente, lo describe sí, pero ese no es el argumento en el que sustenta la especial dificultad del proceso. Pero además, señores magistrados, nosotros queremos precisar algo que sí es importante. Más allá también de la descripción que hace la representante del Ministerio Público y que hizo de manera muy sucinta referencia del acuo a las razones que sustentaron el dictado inicial de la medida de impedimento de salida del país, en lo absoluto se ha discutido si los elementos de convicción han progresado, han aumentado o han disminuido. Porque cuando ustedes lean el requerimiento de prolongación de la medida de impedimento de salida del país, esto no ha sido planteado. Entonces, es un argumento que nunca fue tocado por el acuo, menos aún podría ser tocado por la sala superior. Pero más allá de eso, incluso el argumento que nos plantea la representante del Ministerio Público hasta es contradictorio, porque justamente como señala, estamos en la etapa de juicio oral. Es cierto, la última sesión del día lunes pasado acaba de terminar la actuación de la prueba personal ofrecido por los representantes del Ministerio Público, y este lunes empieza la actuación de la prueba personal ofrecida por la defensa. Si todavía, señores magistrados,
no se ha escuchado a la prueba personal, mejor dicho, prueba alguna de las ofertadas por la defensa, ¿cómo puede señalarse que los elementos que sustentarían una presunta comisión de un delito habrían aumentado? Máxime si eso no fue planteado en el requerimiento de la prolongación de la medida de impedimento de salida del país y tampoco fue discutido en la audiencia y tampoco ha sido materia de pronunciamiento por parte de la CUO. Eso, señores magistrados, es intentar ingresar un conocimiento extraprocesal a un incidente en el que no se ha discutido absolutamente nada de ello. Quieren ingresar percepciones de lo informado por la prensa, lo cual no ha sido materia, reitero, de planteamiento por el representante del Ministerio Público en primera instancia, ni siquiera por el órgano jurisdiccional, porque no ha desarrollado si han aumentado o se ha disminuido los elementos que sustentarían una presunta responsabilidad penal. Lo que sí señaló, y de manera clara el órgano jurisdiccional, fue que estábamos en juicio oral y que existía una probabilidad de condena y que frente a esa probabilidad de condena se incrementa el peligro de fuga, dado que no existen otras medidas de coerción que sujeten al investigado al proceso penal. Ese fue el razonamiento esbozado. Acá no hay ninguna mentira. Lo que nosotros hemos sintetizado es la ratio decidendi de la resolución que ahora es materia de alzada. Y en ese sentido, señores magistrados, nosotros queremos reiterar simplemente que esta mera invocación de una probabilidad de condena no puede sustentar la medida de prolongación de la medida de impedimento de salida del país, máxime si el primer presupuesto nunca se ha cumplido. Y así lo ha señalado la Sala Penal Permanente, reiteramos, auto de apelación 177/2022, que cuando se está en dominio, o ese es el razonamiento que se extrapola de lo sustentado en dicho auto, que cuando las actuaciones procesales están bajo el dominio bien del Ministerio Público o del Poder Judicial, esto no puede reputarse a las partes procesales y mucho menos pueden ser el fundamento para incidir y afectar sus derechos fundamentales. Y justamente la etapa intermedia y hasta el momento está bajo la dirección de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial. La etapa intermedia estuvo a cargo del 5º Juzgado de Investigación Preparatoria y el juicio oral está a cargo del 4º Juzgado Penal Nacional. Por todas esas razones, señores magistrados, nosotros nuevamente reiteramos nuestra pretensión de que revocándose la sentencia impugnada, el auto impugnado, se declare infundado el requerimiento de prolongación de la medida de impedimento de salida del país. Bien, Ministerio Público, la dúplica. Doctora, son 3 minutos, no le quiero cortar, por favor, nos ceñimos al tiempo. Señor. Adelante. Sí. Solamente referirnos, señores, sobre el cuestionamiento que hace la defensa sobre el no desarrollo por parte de la autoridad o justificación por parte de la autoridad judicial de las vicisitudes procesales que observó para efectos de determinar las circunstancias de especial dificultad en el proceso. Vuelvo a repetir, ustedes lo podrán oír claramente a 1 hora 17 minutos de la grabación. En ella, la autoridad judicial claramente deja sentado la complejidad que se presentó en el momento de desarrollo de la etapa intermedia, concretamente en la etapa de control de acusación en la admisión de pruebas. Segundo, también la defensa ha indicado que la defensa en ningún extremo ha sometido a análisis o en todo caso no se ha pronunciado sobre la gravedad de la pena, los antecedentes que habría tenido en cuenta la autoridad judicial para determinar el peligro procesal. Eso no es exacto, señor. Ustedes podrán escuchar este desarrollo en el audio a 1 hora 22 minutos. Y en ella claramente la autoridad judicial deja sentado que para efectos de determinar el peligro, la subsistencia del peligro procesal, tome en cuenta los antecedentes, como también, señores magistrados, resalta que en atención que a la fecha se encuentra en juicio oral, los elementos de convicción se han visto reforzados, toda vez que el nivel de sospecha se ha ido incrementando. Entonces, señores magistrados, se encuentra para el Ministerio Público los fundamentos que expresa la autoridad judicial en la resolución, pues se encuentran debidamente sustentados. Ahora, sobre la negativa o el criterio que tiene la defensa en el sentido de que no se podría prolongar la medida porque la demora en todo caso provendría del órgano jurisdiccional por la carga procesal. Sin embargo, señores magistrados, debo de indicar
que en autos, conforme aparece y justifica la autoridad judicial, no solamente se remite a la demora, sino a las vicisitudes procesales del propio proceso. Hace referencia a la complejidad del proceso. Por tanto, existe causa justificada que obviamente amparan la petición del Ministerio Público sobre la prolongación de la medida. Por esos fundamentos, señores magistrados, y más aún voy a precisar que esto está previsto incluso en el acuerdo plenario 1/2017, en el fundamento 18, numeral 4, página 8. Ustedes, en la parte infinen de la misma, ustedes podrán verificar allí que la Corte Suprema pues autoriza, o en todo caso la prolongación de esta medida, obviamente luego de cumplirse los presupuestos y siempre que exista una justificación sobre la demora. Bueno, señores magistrados, en adición a los argumentos anteriormente expuestos, me ratifico en mi petición que el recurso de nulidad sea declarado infundado. Eso es todo. Bien, vamos a pasar ahora a una estación de preguntas. Lo primero que quería preguntarle al Ministerio Público, en este caso, sin perjuicio de que la defensa también nos proporcione información, es en qué estado se encuentra el juicio oral hasta ahora. Porque según ustedes manifiestan, y además así sale de los actuados, se instaló la audiencia el 28 de octubre del año 2024. Es decir, cuando el Ministerio Público solicita la prolongación de la medida de impedimento de salida del país, ya habían transcurrido 3 meses del proceso, del juicio oral, para ser más exactos. Pero no nos proporciona información sobre el juicio oral. Usted nos ha dicho ahora, más o menos he tomado nota, peritos, testigos, 146 documentales. Quisiera, por favor, que nos proporcione información. Sí. ¿Cuántos testigos son? ¿Cuántos ya han declarado? ¿Cuántos peritos? Sí, bueno, ¿Cada cuánto tiempo se están haciendo las sesiones de juicio oral? Bueno, se nos ha informado, señor magistrados, que a la fecha efectivamente el Ministerio Público ya cumplió con actuar sus órganos de prueba, lo que se ha efectuado del 28 de octubre al 3 de febrero en un plazo de 3 meses y 6 días, encontrándose pendiente aún los ofrecidos por parte de la defensa. Se nos ha informado que, bueno, se ha venido desarrollando en las fechas que han sido programadas sin interrupción hasta el momento. Eso es lo que en concreto se nos ha indicado, señor. Correcto. Defensa técnica, ¿cuántos testigos va a actuar en juicio oral? De nuestra parte son aproximadamente, señor magistrado, 23 testigos, ¿no? Aproximadamente son 23 testigos con lo que se admitió como prueba nueva y de ahí empezaría ya nuestro examen pericial y la lectura de la prueba documental, ¿no? Más allá de ello, señores magistrados, lo que cabría resaltar es lo que acaba de decir la representante del Ministerio Público. Hasta la fecha se ha realizado el juicio oral sin ninguna interrupción. Todas las sesiones se han realizado todas las semanas. Todas las semanas. ¿Una sesión por semana? ¿Es así? Una sesión por semana. Correcto. A la defensa técnica, quería estar seguro de esta información. A la fecha, ¿el señor Vizcarra tiene alguna medida de coerción que lo vincule al proceso? ¿Perdón? En este proceso, solo la medida de impedimento de salida del país prolongada, ¿no? ¿En otro tiene alguna medida de coerción impuesta? No, tampoco. Pero específicamente en este proceso solo tiene la medida de impedimento de salida del país que ha sido prolongada justamente mediante el auto impugnado. Correcto. O sea, más allá de que entiendo que es el derecho de solicitar este tema de la prolongación del impedimento de salida del país, la impugnación a este elemento, en estricto el señor Vizcarra que piensa viajar en los próximos 6 meses del extranjero. Señor magistrado, eso queremos dejar absolutamente claro, que no tiene ninguna intención de viajar. Sin embargo, existe una razón por la que nosotros hemos interpuesto este recurso de apelación. Porque está existiendo una mala praxis de aplicar la medida de impedimento de salida del país de manera automática y de prolongarla de manera automática. Entonces, simplemente, señores magistrados, más allá del actor político, simplemente hay que respetar los derechos fundamentales de los ciudadanos. Y no se puede afectar los derechos fundamentales como la libertad personal sobre la base de la carga procesal del Poder Judicial. Eso es absolutamente inconstitucional.
Correcto. Esta resolución del Tribunal Constitucional que ha hecho alusión usted, la 731-2004, habeas corpus, ¿está referida a una medida de coerción de impedimento de salida del país, doctor? ¿O es otra medida de No, coerción? señor magistrado, el fundamento que nosotros hemos citado es de manera general, que señala que para restringir la Sí, libertad ya lo he personal, referido. Simplemente, ¿a qué medida de coerción está referido ese habeas corpus? de manera general, o sea, a una prisión preventiva, pero el argumento es de manera general a cualquier restricción de la libertad personal. Simplemente. Correcto. Creo que no tengo más preguntas en mi parte. Doctor Medina, ¿tiene usted alguna pregunta? No, está todo claro. No voy a formular preguntas, señor director de debate. Gracias. Correcto. Doctor Javier, ¿alguna pregunta? Sí, tengo dos inquietudes. Por favor, adelante. La primera pregunta, ¿qué tipo de proceso es Ministerio Público? ¿Complejo, crimen organizado, común, Complejo, señor. complejo? Que nos ha indicado complejo. ¿Ya? Sí, se ha insistido en la complejidad del proceso, pero también esto también se advierte en los casos de crimen organizado. La siguiente pregunta, ¿cuánto tiempo de impedimento de salida del país tiene el señor Vizcarra? Se le otorgó por 12 meses y con posterioridad actualmente se le ha solicitado los 6 meses, ¿no? Que así declaró. Se le solicitó 12, pero se le ha otorgado 6 meses. En total, 18 meses durante todo este proceso, entonces. Hubo un primer pedido por 18 meses. Pero fue algo que cumplió su objetivo en su momento y sobre el que no interpuso la defensa cuestionamiento. Defensa técnica respecto a los plazos que ha Sí, indicado el Ministerio Público, ¿es correcto? le voy a dar las fechas exactas, señor magistrado, porque también fue una materia del argumento en primera instancia. El 13 de noviembre del 2020 se dictó una primera medida de impedimento de salida del país por el plazo de 18 meses. Jamás se solicitó la prolongación de dicha medida. Esa medida se dejó sin efecto por vencimiento. No hubo ninguna solicitud de prolongación del Ministerio Público. Luego, el 30 de diciembre del año 2023, el Ministerio Público formuló una nueva solicitud de medida de impedimento de salida del país y la otorgaron por 12 meses. Nosotros hemos leído la resolución, la defensa técnica de ese entonces cuestionó justamente la legalidad de este nuevo requerimiento, pero luego de que dictaron por 12 meses, es cierto, también si la representante, no formularon mayor objeción, pero eso no implica que la no objeción de la defensa convalide un acto que desde nuestro punto de vista es absolutamente ilegal. Es decir, hasta antes de esta prolongación, señores magistrados, ya teníamos 36 meses, dos medidas distintas en un mismo, o mejor dicho, dos medidas de impedimento de salida del país dictadas en diferentes periodos en el mismo proceso penal, sin que en lo absoluto en algún momento se haya solicitado su prolongación de la primera, que venció de manera indefectible. Y justamente fue una de las razones que reclamamos en primera instancia, pero también entendemos que la defensa no lo cuestionó. Pero ello no implica que ese acto se haya legalizado por no haber impugnado la defensa técnica de ese entonces. Ministerio Público, breve nada más. Sí, indicar, señor magistrado, que lo último que ha formulado la defensa pues no constituye un agravio dentro de su recurso de apelación. Y obviamente la sala no podría pronunciarse, ir más allá de lo que ha establecido o ha recurrido la defensa, porque si no se estaría afectando el principio de congruencia recursal. De otro lado, debemos indicar, señores magistrados, que el primer impedimento de salida fue otorgado por el plazo de 18 meses, un segundo requerimiento por 12 meses y esta prolongación por 6 meses, que hace un total de 36 meses, que de acuerdo a la normativa legal, señores magistrados, estamos dentro del plazo legal que es permitido de acuerdo a la naturaleza del proceso, que es de carácter complejo. No se ha vulnerado, señores magistrados, ningún derecho por parte al encausado, toda vez que claramente se puede observar que nos encontramos dentro de los límites que permite la ley para efectos de la imposición de esta medida. De otro lado, también indicar, señores magistrados, que dentro de la resolución judicial
materia de grado, la autoridad judicial, a través de su análisis, ha indicado claramente la verificación del reforzamiento de las sospechas según el avance que ha tenido este proceso. Por ello, señores magistrados, en todo caso, solicitamos que se observe ello, toda vez que más aún si resalta la autoridad judicial y como bien reconoce la defensa, el encausado no cuenta con medida alguna que garantice los fines legítimos de este proceso, que en este caso está dado por garantizar su presencia en el juicio oral que se viene tramitando actualmente. Doctor Mosqueira, eso es todo de mi parte. Gracias. Bien, el imputado no está presente, entonces se concluye el debate. La causa va a quedar al voto. Vamos a reunirnos los integrantes del colegiado. La decisión será emitida y notificada a las casillas electrónicas de todos los sujetos procesales. ¿Algo más que agregar, señor presidente? No, nada más. Muchas gracias por su correcta dirección de debates. Autorizamos el cierre de la grabación y las partes podemos desconectarnos. Muy buenas tardes. Muy buenas Buenas tardes.